Otra vez, buenos días. ¿Cómo durmieron? ¿Bien? Yo mal. El señor de al lado ronca como tractomula en la línea. No voy a decir que Orlando, ¿cómo se llama? Pero qué bárbaro. Y varias veces se quedó como intentando subir a la línea. Pero bueno, vamos a ver si podemos descansar hoy. Dios les bendiga esta mañana a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Eso, muy bien. Alguna respuesta tiene que haber. Por último, dígame ya, no moleste más, pero alguna respuesta debe haber. Junto a mi esposa queremos dar gracias a Dios, a los pastores de la iglesia, a los hermanos que nos permiten estar compartiendo con ustedes en esta mañana, en este tiempo, en esta hermosa finca y poder estar aprendiendo acerca de lo que es el cristianismo en crisis. Asusta ese título, pero es la realidad. Y vamos a llevar una secuencia de lo que estamos hablando. Ayer comenzamos hablando acerca de los verdaderos cristianos, aquellos primeros cristianos, y cuáles son las características de ellos, cómo se reconocen a aquellos que son cristianos. Porque si hay algo importante, mi amado hermano, y vamos a orar ahora, es que el cristianismo no es tanto lo que se dice, sino lo que se hace. El cristianismo no es tanto lo que se dice. Yo soy cristiano, perfecto, usted lo puede decir, pero la Biblia dice que aquel que dice que es cristiano debe ir acompañado de una conducta, no perfecta, porque en esta tierra no seremos perfectos. Pero si usted y yo decimos, yo soy cristiano, y nuestra conducta no acompaña a esa frase, lo que va a pasar es que la Biblia nos va a desautorizar. Mi amado hermano o hermana, este libro aprueba su vida o la desaprueba, no hay más. Y muchas veces nosotros decimos, ¿quién eres tú para juzgarme? La Biblia dice que este libro es el que va a aprobar o a desaprobar su cristianismo. Y eso es fundamental. Muchas veces nosotros creemos este libro para lo que nos conviene. Soy salvo del infierno, mis pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Este libro lo dice. Amén. ¿Yo creo eso? Por supuesto que sí. Pero cuando habla de la conducta, ahí sí este libro yo no lo creo. Ahí sí lo dejo de lado. Entonces, en esta mañana, siguiendo con este tema, vamos a orar. No se olvide que orar es hablar con Dios. ¿Y por qué cierro mis ojos? Para no distraerme. Así nomás es sencillo. Padre bueno, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí presente. Oro, Señor, para que el Santo Espíritu obre en su vida y pueda entender lo que tú nos quieres enseñar. Ayuda a este pecador perdonado, Señor, débil, temeroso, Señor, nervioso cuando va a abrir tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder hablar lo que tú quieres. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer comenzamos hablando acerca de los cristianos, los primeros cristianos. Y yo les conté que hay algunas cosas de la cultura de Colombia, sobre todo de la comida, como de esta mañana, comer un plátano al desayuno. Bueno, muy bien, rico, perfecto, pero en Chile no vaya a poner un plátano al desayuno porque lo mira y le dice, esto es postre. En Chile el plátano se come después de almuerzo si usted lo quiere como un postre. Cuando pisé por primera vez suelo colombiano, año 94, no me acuerdo por ahí, vine a conocer a la familia de mi esposa. Y la cultura pega inmediatamente en algunas cosas. ¿Por qué? Son cosas parecidas pero tienen distintos nombres. Llego al aeropuerto El Dorado, mi suegrita amada me fue a buscar, una tía de mi esposa y nos subimos a un taxi. Desde el aeropuerto El Dorado a la 45, que es la Universidad Nacional, por ahí, el barrio de La Soledad. Todo tranquilo, yo miraba para todos lados, contento, primera vez conociendo. Llega, se para, y el taxista dice, ejemplo, son 6.000 pesos.
Y mi suegra, y la tía dice, no, ladrón, ¿cómo se le ocurre? Yo no le voy a pagar eso. Y usted seguramente puso el muñeco. ¡Pling! El muñeco, dije yo. Y yo miraba dentro del taxi. ¿Cuál muñeco? Y mi suegra insistía, no, que usted puso el muñeco, usted es un falso taxista, usted está haciendo trampa. Y el taxista, no, pero señora, es que yo soy así, somos honestos. Y mi suegra, no, al final yo no le voy a pagar eso, tome, ahí tiene 3.000 pesos, y listo, se acabó, y nos bajamos. Y yo dije, wow. Bueno, en Chile, no es que el chileno no proteste, pero el chileno es más cobarde. El chileno no protesta así. El chileno le paga, se baja y empieza el ladrón. Cuando el taxista va como a una cuadra, ¿no? Sin vergüenza, ¿cómo me cobraste? No es que seamos más pacíficos, somos más miedosos. ¿Listo? Después, mi esposa me dice, salgamos a dar una vuelta para conocer. Claro. Nos subimos a una buseta y me dice, Joaquito, acá en Colombia no es como Chile. Bueno, porque acá, si te ofrecen, acá va. Yo le digo, no creo que sea para tanto. Nos subimos a una buseta de esos buses grandes que eran como especiales que se decían. Y vamos en la buseta tranquilamente, todos así. Y de pronto el bus, un taxista se le cruza. ¡Ah! ¡Qué espectáculo! Nunca había visto algo así. Y el chofer del bus abre la ventana, ¡taxista! Y el taxista le baja, y la gente empezó, ¡vamos! ¡Bájate! ¡Dale! ¡Bájate! Yo decía, ¿dónde estamos? Y se baja el taxista y se agarra a combo con el taxista, a golpe con el taxista, y todos los de arriba, ¡dale! ¡Pégale! Y el del bus termina la pelea, se sube, el taxista arranca y el del bus sigue, y yo no puedo creer lo que acabo de ver. ¿Por qué? Porque en Chile no va a pasar eso, porque en Chile, si pasa algo así, solo son empujones, es que yo te dije, y no es que seamos menos violentos, somos más cobardes. ¿Listo? Y llego a San Andresito. Algo increíble. Venden desde una aguja hasta lo que usted menos se pueda esperar. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención. A la orden. Uno sale de ahí con a la orden. Queda mareado. Y lo segundo, un reloj Tommy en 10.000 pesos. ¡Wow! Dije yo, I can't believe it, para los que saben inglés. No puedo creerlo, un reloj Tommy en 10.000. Si ahí en Unicentro están más de 1,5 millones de pesos, acá está en 10.000. Un perfume Christian Dior, aquellos que les gustan los perfumes, 12.000 pesos. Y yo le decía a mi señora, y le decía, oye, qué precios tan baratos, increíble. El gran problema es que eran un poquito... ¿Un poquito qué? ¿Chiveados? Bueno, ya escucha, un poquito falsos. Un poquito nomás. Y uno se echa el Christian Dior. Y a los 2 minutos ya se fue. Qué terrible cuando uno compra algo pensando que es genuino, pensando que es original, y cuando en realidad es terrible. Qué terrible que es cuando en la iglesia hay falsos cristianos. Qué terrible que es cuando en la iglesia hay falsos hermanos. Y a lo largo de la Biblia, vamos a ver en esta mañana, vamos a usar mucho lo terrible que es el daño que hace cuando lo falso confunde a lo que es lo original. Me encanta cuando uno para a echar gasolina y uno le pasa un billete de 50 y el de la gasolina le hace, listo, y lo guardó.
Y uno le dice, oiga, ¿y no va a verificar que es falso? Y él, no, ya lo toqué. Y está tan acostumbrado a ese trabajo que dice, yo apenas lo toco, me doy cuenta de que es falso o verdadero. En la iglesia, lamentablemente, cuesta mucho darse cuenta cuando una persona no es un genuino cristiano. Es falso. Está metido dentro de lo que es la iglesia, como vamos a ver ahora. Si trajo su Biblia, vaya a 2 Corintios, por favor, que va a ser nuestro pasaje lema en esta mañana. Y vamos a hablar acerca de los falsos hermanos. Mi intención en esta mañana no es juzgarle, no es criticarle, no es condenarle. Mi intención es que podamos darnos cuenta, usted y yo en forma individual, si usted realmente está en la fe, si realmente usted está en Cristo. ¿Por qué? Porque si usted está aquí en esta mañana y todos los domingos asiste a la iglesia, pero no es un genuino cristiano, lo que va a pasar es que pierde toda su vida aquí, su tiempo, y cuando muera, usted se va a ir al infierno igual. Porque el infierno va a recibir a toda aquella persona que no sea un cristiano genuino y que Jesús no sea su Salvador y Él haya perdonado sus pecados. Usted puede ir 60 años a la iglesia, puede leer 80 años la Biblia, usted puede ir a todas las reuniones que usted quiera, pero si usted no le ha pedido a Jesús perdón por sus pecados, no le ha pedido que Él le salve, usted va a ir al infierno. Eso es lo que la Biblia enseña, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Y en 2 Corintios capítulo 11, por favor, el apóstol Pablo está contando su vida, sus sufrimientos. 2 Corintios capítulo 11 comienza desde el versículo 24. Voy a leerlo, por favor, lentamente para que usted lo siga con la vista. Versículo 24. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Contando su vida, contando su testimonio. Él dice, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, peligros de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Qué dice después? Peligros entre falsos hermanos. Aquí el apóstol Pablo, con estos versículos, echa por abajo lo que hoy se llama el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es ese evangelio de la prosperidad? La mentira de que venga a Cristo y usted será feliz en esta tierra. Venga a Cristo y se le acabarán los problemas. Venga a Cristo y su vida será color de rosa. Todo eso es falso, es mentira. Porque la vida cristiana en este mundo es una vida sufrida. Para el cristiano es una vida sufrida. Imagínese usted. Usted no tiene a Cristo en su vida. El diablo es su padre. El mundo lo abraza y lo aplaude. La naturaleza pecaminosa está contento con usted. ¿Por qué usted hace lo que quiere? Pero usted llega a Cristo, usted se convierte a Cristo y el diablo se transforma en su enemigo. 2, el mundo comienza a aborrecerlo a usted. Y tercero, la carne ya comienza a luchar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se convierte a Cristo, amado hermano, la vida le cambia, por supuesto que sí. Ahora Cristo está con usted. Sus pecados han sido perdonados, pero ya tiene 3 nuevos enemigos.
Entonces, ¿la vida cristiana es fácil? No lo es. Entonces, aquí el apóstol dice, peligro entre falsos hermanos. Los falsos hermanos existen. Los falsos cristianos existen. Y sobre todo, la frase que me llama la atención, ahí dice, entre los falsos, peligro entre falsos hermanos. Nuestra iglesia de Pontevedra, estamos ahorrando para comprar el genuinómetro. ¿Conoce el genuinómetro? Bueno, por supuesto es una historia, no es que sea verdad, no vaya usted después a decirle al pastor Miguel, oiga, ¿vamos a comprar el genuinómetro? No. El genuinómetro es un aparato que pensamos poner en la puerta, ahí de entrada de la iglesia, todos los domingos. Y cuando vayan entrando los hermanos, el genuinómetro va a sonar cuando la persona no sea un verdadero creyente. Entonces, entra un hermano el domingo y dice, y el pastor y los demás estaremos atentos para decir, ese todavía no es un verdadero cristiano. Pero el genuinómetro no existe. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros acerca de aquellos que son falsos hermanos? ¿Esto es para juzgar y apuntar? No. Esto es para mirarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de ejemplos de lo que es lo falso. Vamos a ver algunos versículos que nos van a acompañar. Vaya por favor a Mateo capítulo 13. Vaya por favor a Mateo capítulo 13 en su Biblia. Y vamos a ver algunos versículos. Desde el versículo 24. Mateo 13, del 24 en adelante. Esto es lo que se llama la parábola del trigo y la cizaña, relatada por Jesús. Mire lo que dice. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces también, ¿qué apareció? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Jesucristo relata esta parábola diciendo que en un mismo campo están creciendo lo que es el trigo y la cizaña. Es una imagen de lo que es lo verdadero y lo falso. ¿Se parecen el trigo y la cizaña? Por supuesto que se parecen. ¿Crecen en el mismo campo? Sí. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cómo se puede comprobar, saber qué es la cizaña y qué es el trigo? ¿Por qué? Porque aquel que no sabe puede equivocarse y arranca el trigo en vez de sacar ¿qué cosa? La cizaña. Entonces, solo aquellos que son ya campesinos, expertos en la plantación, miran y conocen aquello que es la cizaña, que es todo lo contrario, lo falso de lo que es el trigo y la cizaña. En la iglesia hay creyentes originales. Hay creyentes que son salvos, hay personas que son salvas, pero también, tristemente y lamentablemente, a veces hay personas que solo son simpatizantes. Solo son personas que asisten porque les gusta, porque creen que el cristianismo es una religión, cuando el cristianismo no es una religión, no es una opción más. Hay personas que van a nuestra iglesia y me dicen, a mí me gusta su iglesia. Primero yo le digo, no es mía, es del Señor. Pero me encanta su iglesia y yo vengo acá porque me queda cerquita de la casa. Muy bien, perfecto. Me gusta su iglesia porque me gusta la alabanza. Bueno, perfecto. Me gusta la iglesia porque el pastor es chileno. Esa yo no me la creo. Pero no va a la iglesia por la razón correcta. ¿Usted por qué va a la iglesia los domingos?
porque toca, porque es una tradición, porque es parte de mi religión, o yo voy por la motivación correcta a lo que es mi iglesia. En la iglesia, tristemente, están también el trigo y la cizaña y crecen conjuntamente. Vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Vamos a los versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué dice después? Hacedores de maldad. Fíjese cómo aquí está la diferencia. No todo el que me dice, porque es muy fácil hablar. Otra cosa es vivir el cristianismo, vivir a Cristo. Y aquí Jesús está diciendo, no todo el que habla como cristiano. Eso es otro estudio que una vez vi en una iglesia, nunca más me invitaron. No sé por qué, capaz que aquí va a pasar lo mismo. Que se titula así: el verdadero cristiano no solo habla como cristiano, sino que vive como cristiano. Esa es la diferencia. Hicimos una reunión en una iglesia en Chile, perdón, y estábamos enseñando acerca de la disciplina de los hijos. La disciplina de los hijos. Cómo corregir a los hijos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y había un señor ahí, muy puesto. Tengo agüita, mi hermano, la que usted me regaló ayer. Se me está acabando, así que le aviso. Y un señor se para, muy respetuoso, dice, yo soy psicólogo de la Universidad Nacional de Chile y estoy en contra de lo que es el castigo a los hijos. Eso es aberrante. Eso no puede ser nombrado entre nosotros los cristianos, porque eso es incorrecto y dio su charla. Nosotros lo miramos y decimos, bueno, esa es la opinión de él, hay que respetarla. Perfecto. Me opongo tajantemente a la violencia. A los 4 días después íbamos caminando con otro de los pastores de ahí y vemos a la esposa de este hermano por la otra vereda. Y nos llama la atención que en un día nublado va con gafas oscuras. Sospechoso. Cruzamos y le decimos, mi amada hermana, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Y ella como que bajaba la cabeza y decía, sí, pastor, bien, bien, bien. Mi hermana, ¿usted está bien? Y ella se saca las gafas y todos los ojos negros, morados de golpes que había recibido. Mi hermana, ¿qué le pasó? ¿Un accidente? ¿La asaltaron? Dice, no, mi esposo. ¿Cómo que su esposo, mi hermana? ¿Su esposo la golpea? Hace años que viene trayendo esta conducta de golpear. Pero él 4 días antes, ¿qué había dicho? No, la violencia contra los niños. Él no disciplinaba a los niños, pero se desquitaba ¿con quién? A veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Eso es lo que aquí Jesús está condenando. Y una de las características de los falsos hermanos es que hablan mucho pero hacen poco. Ese es el problema. Ahora, vamos a ir más rápidamente. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Vamos a comenzar a ver algunas cosas falsas que encontramos en la Escritura. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 13. Pablo dice, porque estos son, ¿qué cosa? Falsos apóstoles. Pablo dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, mis amados hermanos,
Hay falsos apóstoles. Había falsos apóstoles. Hay falsos apóstoles y habrá falsos apóstoles. Entonces la Biblia, ¿de qué va hablando? De cómo la verdad va por aquí, la falsedad va pegadita, va al lado. Y las dos conviven a veces en la iglesia. Y no hay nada más terrible en la iglesia cuando hay falsos hermanos, falsos cristianos. ¿Por qué? Porque se autoengañan a sí mismos y engañan a los demás. Ese es el problema. Y la Biblia dice que no hay nada más terrible que eso. ¿Hay falsos apóstoles? Sí. ¿Hay falsos profetas? Sí. La Biblia condena a lo que son los falsos profetas. En Mateo 7:15, por tiempo no lo vamos a buscar, habla de qué? De los falsos profetas. En la Biblia usted encuentra la falsa doctrina. Sí. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, por favor. Vamos a Timoteo capítulo 1. Versículo 3. Primero Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? Diferente doctrina. ¿Qué es diferente doctrina? Una falsa enseñanza de este libro. Mi amado hermano, el problema no es la Biblia. El problema es la interpretación que yo le quiero dar. Este libro tiene una sola interpretación. Este libro no se equivoca. El problema es cuando yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero decir. Ese es el problema. Si yo quiero que la Biblia diga una cosa, yo la voy a hacer decir. Voy a buscar un pasaje bíblico y lo voy a torcer. ¿Cuántas falsas enseñanzas hoy en día? Muchísimas. ¿Usted sabía cuántas veces los testigos de Jehová, o los testigos del diablo, como se les llama, han profetizado que Jesús viene por segunda vez? Más de 10 veces le han puesto una fecha a que Jesús viene. De las 10, vamos a contar solo rapidito la primera. El profeta de los testigos de Jehová dijo, Jesús viene en 1914, el 26 de septiembre, a las 10:05 de la mañana. ¡Oh! Se volvieron locos, vendieron todo y se fueron todos a un cerro a esperar ese día y esa hora. Llegó el día y faltaban 2 minutos y todos así mirando. Pasaron las 11, las 12, la 1, las 2 y por supuesto Jesús no vino. ¿Por qué? La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Y hay mucha persona hoy día que va enseñando una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y como los hermanos hoy en día somos un poquito ignorantes, sale uno en YouTube, oh, sí, lo que él dice es lo correcto. Sale uno en Instagram, sale en las redes sociales y uno inmediatamente le cree todo lo que dice sin examinar lo que la Biblia dice. Y como somos ignorantes, somos llevados por todo viento de doctrina. ¿Hay falsos testigos en la Biblia? Sí. Pero también, y lo más terrible, hay un falso evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1. Entonces, hemos visto el trigo y la cizaña, los falsos apóstoles, los falsos profetas, la falsa doctrina, los falsos testigos, y ahora vamos a encontrar un falso evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Hoy día usted escucha muchas personas que van predicando un evangelio diferente, que no es el real. Ven a Cristo y surgirás económicamente, como si Dios hiciera negocios con nosotros,
como si Dios necesitara nuestra plata. Hoy en día, en el cristianismo en crisis, hay unos relatos que a uno le estremecen de cómo hay un falso evangelio. Hay algo hoy en día que se llama fe en tu fe. ¿Es eso bíblico, fe en tu fe? No. Mi fe debe estar puesta ¿en quién? En Dios, no en mi fe. Y hoy los predicadores, entre comillas, Cash Luna, que ya está, el apóstol Maldonado, todos Joel Austin, todos esos personajes van predicando un evangelio distinto y lo peor es que la gente le cree. Dos ejemplos rápidos. Uno, un matrimonio con su hijito de 8 años aproximadamente. El niño tenía graves problemas de diabetes y debía ponerse insulina todos los días. Este matrimonio escuchó a Benny Hill decir: tu hijo ya está sano, yo lo declaro. ¿Y sabe lo que hicieron estos padres? Dejaron de darle insulina. El niño murió a los 8 días después. Y el condado los demandó, los puso presos por homicidio culposo. Creer por lo que dijo este bárbaro desde acá, de que ese niño ya estaba sano y que eso era lo que Dios quería. Falso. Otro, su bebita recién muerta, falleció su bebé. Y este hombre escuchó que en otra ciudad iba a estar cierto predicador que hacía resurrecciones. ¿Saben lo que hizo? Llenó esa nevera de hielo, puso su bebé ahí fallecida, la tapó, la puso en un taxi y manejó más de 8 horas hacia la otra ciudad en donde un predicador iba a hablar del evangelio y que iba a resucitar su niño. ¿Usted cree que resucitó? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque todo eso es falso, es mentira. ¿Se acuerda usted en Marcos capítulo 2, por tiempo, cuando Jesús está predicando en una casa, descubren el techo y bajan un paralítico? ¿Se acuerda de eso? Lo ponen en el piso y ¿qué es lo primero que Jesús le dice? Le dijo: hijo, tus pecados son perdonados. ¿Se fijó el orden? Jesús no le dijo: yo te sano. Después lo hizo. Jesús le dijo: oye, tus pecados son perdonados. Más de alguno habrá pensado: este hombre ahí paralítico no peca, porque no sale a baile, no hace adulterio, no ve esto. Si está ahí postrado, él no peca. Mi amado hermano, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque nacimos siendo pecadores. Y nuestro problema es el pecado. Ese es el problema. Y el único que puede perdonar nuestros pecados, ¿sabe usted quién es? Es la persona de Jesucristo. Si usted se arrepiente. Hemos visto el trigo y la cizaña. No todo el que me dice Señor, falsos apóstoles, falsos profetas, falsa doctrina, falsos testigos, falso evangelio. Volvamos a 2 Corintios, por favor. Volvamos a 2 Corintios donde comenzamos. ¿Por qué? Porque aquí también aparecen, versículo 26, aparecen los falsos hermanos. Versículo 26. Al final dice peligros en el mar y después dice peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra peligro? Porque los falsos hermanos son un peligro. La palabra peligro aquí que usa Pablo es la idea de alguien o algo que te va a hacer daño. Pablo dice: ten cuidado con los falsos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos te harán daño. Y los falsos hermanos, eso es lo que hacen daño. Y fíjate esa palabrita que dice entre. Uno podría pensar que los falsos hermanos están allá afuera.
No, Pablo dice, están entre nosotros. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque los falsos hermanos van a hacer daño. Los falsos hermanos van a herir. Los falsos hermanos no solo se autoengañan a sí mismos, sino que también aparentan algo, quieren engañar a los demás. Ahora, Pablo en Gálatas capítulo 2, vamos por favor a Gálatas capítulo 2, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 4, vamos a leer desde el versículo 3, perdón, vamos a leer desde el versículo 3. Mas ni aun Tito estaba conmigo, con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de ¿qué cosa? De los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo vuelve a mencionar ¿a quiénes? A los falsos hermanos. Y utiliza la misma palabra de 2 Corintios. Alguien que te quiere hacer daño. Alguien que va a herir. Pero fíjese acá que Pablo va a decirnos cómo entran los falsos hermanos. Introducidos a... Lea el texto, por favor. Introducidos a escondidas. Míreme acá, por favor. Los falsos hermanos entran así a la iglesia. Entran sigilosamente. Llegan un domingo, se sientan, comienzan a asistir, comienzan a congregarse, participan, se hacen miembros, luego van a servir en la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo, nunca le han pedido a Cristo que sea su Salvador. Y ellos asumen que son salvos y asumen que son cristianos, cuando eso no es así. Mi amado hermano, no hay cristianismo sin Cristo. No hay cristianismo sin arrepentimiento de pecados. No hay cristianismo si usted no ha puesto su confianza en Cristo. No hay cristianismo si usted no ha pedido perdón por sus pecados. No hay cristianismo si usted no ha nacido de nuevo. No hay cristianismo si usted no ha venido a la cruz de Cristo. La Biblia es categórica. Usted puede acompañar, usted puede venir. Usted puede venir a este campamento, jugar, divertirse, comer, saltar, reír, qué lindo. Pero si no ha aceptado a Cristo, usted no es cristiano, usted no es salvo. Y es así de categórico lo que dice la Escritura. Y eso caemos todos. Es por esa razón que en esta mañana quiero darle 5 características de los falsos hermanos. Ahora, comprométase algo. ¿A qué? En que usted no va a estar 1, 2, 3. O usted no va a estar... No. El propósito no es ese. El propósito es la autoexaminación. Que usted mire su propia vida. Porque quizás, como veíamos anoche, usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo. El cristiano es aquel que tiene un día, una hora, un momento y una conversación con Cristo. Eso es cristianismo. Ahí nace de nuevo, ahí comienza su nueva vida. Y permítame darle 5 características de los falsos hermanos. ¿Estamos listos? Pero no para
Ahora, yo le pido por favor que tampoco usted ande conmigo, no, a ver el pastor Joaquín, 1, 2, 3, 4, 3 y medio, no es eso. ¿Por qué? Porque el falso hermano no solo se autoengaña a sí mismo, sino que engaña a los demás y hace daño. Y lo que la iglesia necesita es veracidad, pureza. Hay un libro que cometí el grave error que todo pastor no debe hacer, es prestar libros. ¿Ha prestado el libro y no se lo han devuelto? No sé. Yo le presté un libro a un hincha de Santa Fe y nunca más me lo devolvió. Por eso yo no confío en esos hermanos. Mire el título de este libro. ¿Predica la iglesia practica la iglesia lo que predica? El autor es Warren Wiersbe. Nunca más lo volví a encontrar ese libro. Y ese libro es chiquitito y es espectacular y nunca más lo he volvido a encontrar. Si yo se lo presté a usted, devuélvamelo, por favor. Y mire la siguiente frase, una de las tantas. La iglesia lleva 20 siglos pidiéndole al mundo que se arrepienta de sus pecados. Hoy, dice este autor, el mundo le pide a la iglesia que se arrepienta de sus pecados y sea una iglesia genuina. ¡Wow! El mundo demanda a cristianos verdaderos. Sus compañeros de trabajo demandan que usted sea un cristiano genuino. Sus vecinos demandan que usted viva a Cristo genuinamente, porque si no, usted los está engañando a ellos. Sus hermanos en Cristo demandan que usted sea un cristiano genuino. Su familia que no tiene a Cristo demanda que usted realmente viva a Cristo. Porque si no, se está autoengañando a sí mismo y está engañando a las personas que lo rodean, mandando un falso mensaje. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a la primera característica de aquellos falsos hermanos. No crecen espiritualmente. No crecen. Pasarán los años y seguirán sabiendo lo mismo de la Biblia. Entraron por esa puerta sabiendo que Génesis es el primer libro y Apocalipsis es el último. Y pasarán los años y seguirán sabiendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué no crecen espiritualmente? Vamos a 1 Corintios 2:14. Por favor, vamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Claro, como no es salvo, el Espíritu Santo no está en su vida, esa persona no entiende la Biblia, no crece espiritualmente, no sabe lo que es la salvación en Cristo. No sabe de la divinidad de Cristo, no sabe que el Espíritu Santo es Dios y por qué decimos eso, no sabe que la salvación no se pierde, no sabe diferenciar y en la semana recibe a los testigos de Jehová y le dice, hermanos, bienvenidos y total, todos somos lo mismo, todos somos iguales. No distingue esas cosas. ¿Por qué? Porque no crece, no lee su Biblia, no medita en su Biblia. No avanza en su conocimiento. Y se entiende, no tiene el Espíritu Santo. Y este libro es un libro más para él. Cuando con mi esposa hacemos consejería, sobre todo los matrimonios, cuando se pelean, no, aquí no pasa eso, no se preocupe. Nos sentamos a los dos y les decimos lo siguiente. ¿Este libro es autoridad para ustedes dos? Y los dos dicen, sí. Bueno, entonces obedezcan lo que dice.
porque si no es pura carreta. ¿Cuál es la primera característica de los falsos hermanos? No crecen espiritualmente. Siempre igual. Vamos a estudiar nuestras Biblias en el libro de Proverbios y empiezan. Y terminó el estudio y Proverbio, nada. No es mi intención ofender a nadie, simplemente que le digo que un cristiano genuino va a crecer espiritualmente. Va a leer su Biblia, va a meditar, va a memorizar su Biblia. Este es su alimento diario. En primer lugar, no crecen espiritualmente. En segundo lugar, no cambian su conducta. ¿Cómo van a cambiar si el Espíritu Santo no está en sus vidas? ¿Cómo van a cambiar? Y vamos a Primera de Juan. Este es un versículo muy fuerte, Primera de Juan. Primera de Juan está antes de Segunda de Juan. Le ayudo, ¿listo? No me pida que le ayude más. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Este versículo es muy fuerte, mi hermano. Muy fuerte. El que practica el pecado, ¿es de quién? Párame acá, míreme acá, por favor. Juan acá está diciendo que el que practica el pecado, hay una práctica de pecado, ¿es de quién? Es del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano genuino y un falso cristiano, un falso hermano? Todo se traduce en la relación que tiene con el pecado. Se lo explico acá. No se ría, por favor, por el ejemplo que voy a poner. El cristiano genuino, en su caminar diario, tiene tropiezos. Pecó, por supuesto, porque aquí en esta tierra nunca vamos a dejar de pecar. Es allá arriba donde no habrá más pecado. Y el cristiano genuino ya tiene esa caída, porque la va a tener, ¿y qué hace? Confiesa, Primera de Juan 1:9, pide perdón a Dios, Dios perdona todo porque ya está todo perdonado, y sigue. Pero aquel que practica el pecado es todo el día, ya es una práctica. El que miente descaradamente y abiertamente y practica la mentira, un hermano, un domingo, hicieron cena del Señor. Y él, cuando pasaron los símbolos, no participó. Y así. El pastor, como buen, echó el ojo el domingo y dijo, no participó de la Santa Cena, sospechoso. Al otro mes, cena del Señor, y el hermano no participó. El pastor dijo, ya van dos, sospechoso doble. Para hacer corta la historia, al tercer domingo el pastor le echó el ojo y le dijo, no participó de la cena del Señor. Y se acerca el pastor y dice, mi hermano, ya van 3 veces que usted no participa de la cena del Señor. Y él le dice, es que hay ciertas telarañas en mi vida. Por eso no participo de la cena. El pastor dijo, bueno, perfecto, oraré por usted, mi hermano. Cuarto mes, no participó. Quinto, no participó. El pastor ya le dice, mi hermano, ya van 6 veces que no participa de la cena del Señor. Y él dice, es que hay ciertas telarañas en mi vida. Y el pastor le dice, ¿cuándo va a matar la araña? El falso cristiano no cambia en su conducta. No hay un avance. Sigue siendo el mismo grosero. Sigo siendo el mismo de dobles chistes de doble sentido.
sigue siendo el mismo metido en adulterio, sigue siendo el mismo en fornicación, sigue robando, sigue siendo un maltratador de su esposa. O sea, no hay un cambio de conducta. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo no está en su vida. Tercera característica, no colabora en la iglesia. No, está pintado. Oye, vamos a hacer esto, vamos a servir, y él. Necesitamos hombres y mujeres que se comprometan. Se esconde. Había un hermano en Chile que no se quería bautizar. Y un día me acerco y yo digo, mi hermano, ¿y usted por qué no se ha bautizado? Y dice, pastor, venga. Mire, si yo me bautizo, me hacen miembro. Y si me hacen miembro, me ponen a servir, así que déjeme así quietecito. Yo estoy aquí escondidito. El falso hermano no colabora. Vamos a Gálatas 5:13. Me avisan, por favor, a qué horas tengo que terminar, porque si... Ya, listo, oramos y terminamos. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El falso hermano usted nunca lo verá moviéndose para servir, porque no le nace. El Espíritu Santo no está en su vida. Cuarta característica, no comunica el Evangelio. No. ¿Qué va a hablar si él no es salvo? Él habla de política, él habla de fútbol, él habla de la situación del país, pero hablar de Cristo, ni en broma. El falso hermano no tiene nada que comunicar. Como no ha nacido de nuevo, como Cristo no está en su vida, vaya buscando 1 Corintios 9:16, por favor. Me encanta este versículo. Como no tiene un mensaje que ha cambiado su vida, no tiene nada que hablar. Pablo dice aquí en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Sabe usted lo que significa ay de mí? ¿Cuántos de acá su mamá les dio, como se dice acá en Colombia, pueste? La chancla voladora. ¿La hojota o chancla voladora? Esa que la mamá tiraba como de 10 metros, igual pegaba. Mi mamá no usaba chancla. Mi mamá usaba cuchara de palo de cocina, cordón de la plancha, escoba, y por último, lo que tuviera a mano. Voy a decir solo, yo no sé de qué se ríe, si el que me dolió fue a mi hermana. Bueno. Mi mamá, cuando mi papá murió y yo me fui al Instituto Bíblico en Argentina, mi mamá se fue a vivir a Australia con mis hermanos. Y una de las 2 veces que ella me invitó a que yo fuera a verla, viejita ya ella, con sus artritis, con su mano así, nos sentamos a tomar un tecito, porque los chilenos tomamos tecito, no cafecito, pero tomamos tecito. Y ella me dice, Tato, me decía Tata, como habla el chileno, ¿no? ¿Te acordáis todo lo que te pegué? Y yo me emocioné un poco y le tomé su manito y le dije, claro, no me voy a acordar. Y le dije, vieja, hoy quiero darte gracias. Porque si no fuera por todos los escobazos, latigazos, yo no hubiera entrado en razón. Te pasaste, vieja, gracias. Mi amado hermano,
El falso cristiano no comunica el Evangelio porque no tiene nada que comunicar. ¿Cuándo fue la última vez que habló de Cristo? No, ni loco. Y finalmente, primero, no crecen espiritualmente, no cambian su conducta, no colaboran en la iglesia, no comunican el Evangelio y lo más terrible, son convencidos pero no convertidos. ¿Sabe usted esa diferencia? Se saben el Evangelio, están convencidos, pero no se han convertido, que es una gran diferencia. Son solo de frases bonitas. El falso hermano se sabe las cosas cristianas, habla como cristiano, pero no vive como cristiano, como Cristo manda en su palabra. En este último tiempo han salido algunos artistas famosos, entre comillas, cristianos, diciendo, yo era cristiano. Mi hermano no, nunca fue. ¿Cuándo comienza el cristianismo? Un día, una hora, un momento, un lugar en donde usted conversa con Cristo. Le pide perdón por sus pecados, le pide que le salve del infierno, que le dé la vida eterna y que Él sea su Salvador. Si usted no ha tenido eso, perdóneme, pero usted no es un verdadero creyente, es un falso hermano metido acá. Y va a hacer dos cosas: se autoengaña y hace daño a los demás. Porque usted, el día que se muera, irá al infierno a pagar por sus pecados. Un familiar muy querido de Consuelito y mío, él es ateo. Él dice, gracias a Dios que soy ateo, dice él. Me dice, esa vaina del infierno yo no la creo, no me vengas a asustar con esa vaina del infierno. Y yo le dije, Jorge Roberto, le dije, bueno, está bien. Si no crees en el infierno, si el infierno no existe, no hay problema. Nos morimos, los gusanos hacen un deleite, nos acabamos y listo. ¿Qué te preocupas? Pero si existe, vas a pagar en el infierno por tus pecados toda la eternidad. Y me mira y me dice, oye, 50 y 50, me dijo. 50 en que no existe y 50 que sí existe. Y me dice, es un riesgo muy grande. Hay 50% de posibilidades. El falso hermano se autoengaña a sí mismo y engaña a los demás. 5 características. Ayer vimos los primeros cristianos. Hoy vemos los falsos hermanos. No es mi intención ofenderle, ni criticarle, ni cuestionarle. Simplemente es que usted, si no ha nacido de nuevo, no le ha pedido a Cristo, hoy puede ser el lugar, el momento y el lugar en que usted nazca de nuevo y le pida a Cristo que perdone sus pecados. Cierre sus ojos que oramos. Y usted sabe que orar es hablar con Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra. Y oro para que el Espíritu Santo que está aquí haga pensar a estas personas que están aquí en esta mañana. Examinen su vida, porque puede ser que se estén autoengañando a sí mismos y puede ser que sean un peligro para la iglesia. ¿Es usted un verdadero cristiano? ¿Ya tuvo esa conversación con Cristo? ¿Ya le dijo a Cristo, oh Señor Jesús, perdona todos mis pecados, sálvame del infierno, ven a vivir aquí a mi corazón, dame la vida eterna, hazme un cristiano para la gloria de tu nombre? Si usted se lo dijo así en esta mañana, con toda su fe y sinceridad, la Biblia dice que ahora es un cristiano. Ahí ha comenzado.
Padre, gracias por este grupo de personas, por sus líderes, los hermanos, y gracias por este tiempo acá, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.